Buenos días, damos la más cordial bienvenida a quienes se integran a este nuevo conversatorio online que el Centro de Estudios e Investigaciones Militares del Ejército de Chile ha venido desarrollando durante el presente año a objeto de enriquecer y aportar al debate en este tema tan importante para nuestro país como lo constituye la seguridad nacional. Permítanme presentarme, soy el coronel Moritz Traub, me desempeño en el Centro de Estudio e Investigaciones Militares, CECIM, como coordinador del ámbito de investigación académica. En el día de hoy tenemos el privilegio de invitarlos a conversar sobre un tema o un tópico muy interesante que está copando la agenda de los principales países de la región y, por qué no decirlo, del mundo entero. Vamos a conversar sobre los procesos migratorios o migraciones como comúnmente lo llamamos. En el día de hoy, en forma especial, tenemos la participación de un invitado que nos va a permitir tener una visión comparada a cómo nosotros lo vemos desde nuestro país, desde Chile, y hemos invitado al Centro de Análisis Estratégico del Ejército Futuro de Colombia, a un panelista que voy a presentar en los próximos minutos. El Centro de Análisis Estratégico del Ejército Futuro de Colombia, o CAEF, es un organismo homólogo a nuestro CECIM, vale decir, también es un think tank o un centro de pensamiento que se dedica a estudiar aquellos fenómenos asociados o que tienen impacto en la seguridad y en la defensa nacional, por lo cual entrega una visión lo más completa posible a problemas que son complejos del ámbito estratégico y a su vez contribuye con conocimiento adquirido, con conocimiento generado al debate académico que se da en la comunidad que estudia estos fenómenos. Habiendo expuesto ya de dónde viene nuestro cordial invitado, voy a comenzar a presentar a nuestros panelistas. En primer lugar, voy a comenzar por casa y quiero presentar a don Juan Pablo Jarufe Bader. Juan Pablo Jarufe es periodista, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con un magíster en Ciencias Políticas, con mención en Defensa, y actualmente se desempeña como asesor parlamentario en el ámbito de la defensa, de las relaciones internacionales y del gobierno en la Biblioteca del Congreso Nacional. Por lo cual podemos decir en forma precisa que Juan Pablo cuenta con las competencias y con los conocimientos para darnos a conocer sobre el tema que vamos a conversar, que es el tema migratorio. En este sentido, la presentación va a incluir una visión general de cuál es el marco regulatorio que existe en Chile en los procesos de esta naturaleza, cómo se ha estado dando, y nos va a compartir una visión respecto a qué fenómeno, qué problema podrían impactar desde la perspectiva de la seguridad y de la defensa nacional. Don Juan Pablo, le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos enormemente el tiempo que usted se está dando para poder ilustrarnos en esta materia. Muchas gracias, coronel. Gracias, Juan Pablo. De igual forma, también quiero presentar a nuestro panelista que nos acompaña desde Colombia, desde el Centro de Análisis Estratégico del Ejército Futuro, que es el señor coronel don Luis Sánchez Aldana. El coronel Sánchez es oficial del Arma de Artillería y cuenta con una maestría otorgada por la Universidad Nacional de la Defensa o National Defense University de los Estados Unidos, y adicionalmente cuenta con otra maestría otorgada por la prestigiosa Universidad de Webster en Administración de la Defensa Nacional. El coronel Sánchez cuenta además con un sinnúmero de menciones académicas y un bagaje que le otorga su experiencia personal, que lo hace un candidato ideal para conversar estos temas desde la perspectiva de la República de Colombia. Así es que, mi coronel Sánchez, nos sentimos profundamente agradecidos de este aporte, del tiempo que usted nos va a dar, y le damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conversatorios de CECIM. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel Moritz, y a todos los presentes. Muchas gracias. Permítanme, sí, antes de iniciar o darle el pase a nuestros distinguidos panelistas, una pequeña recomendación administrativa
insistimos, por favor, mantener los micrófonos en silencio, objeto de evitar ruidos o acoplamientos que puedan distraer a nuestros panelistas en el desarrollo de sus ponencias. Al mismo tiempo, les damos a conocer que sus preguntas o inquietudes, reflexiones que tengan sobre la materia pueden ser contestadas al término de la segunda exposición, vale decir, de la exposición del señor Coronel Sánchez. Para eso les recomendamos o les solicitamos la factibilidad que lo hagan utilizando el chat que esta plataforma tecnológica Teams nos ofrece. Bueno, sin querer dilatar más el tiempo, quiero ahora entregar el pase a don Juan Pablo Jarufe. Don Juan Pablo, por favor, dispone de 15 minutos aproximadamente para poder conversar sobre los temas que ya hemos anunciado. La audiencia es toda suya, don Juan Pablo, muchas gracias. Muchas gracias, coronel. Voy a tratar de compartir aquí pantalla. No se ve, ¿no? ¿Ahí se ve o no? Sí, me indican que se está viendo, Juan Pablo. Sí, perfecto. Habría que colocar el icono pantalla completa y estaríamos en perfectas condiciones. Pero me indican que estamos bien. Perfecto. Bueno, agradecer primero a todas las autoridades del CECIM, al restante invitado, a todos los presentes en esta jornada. Voy a tratar de ser lo más breve posible. El fenómeno migratorio es bastante complejo, es una temática con muchas aristas, de manera que yo me voy a referir en lo sucesivo a lo que son los procesos migratorios y los desafíos para la defensa desde la perspectiva nacional. Los principales temas de mi presentación van a ser algunas consideraciones generales sobre la migración, luego un pequeño repaso histórico de lo que han sido los flujos migratorios en Chile, luego algo de la normativa vigente, de la nueva ley de migración que recién se acaba de publicar en nuestro país hace muy poco, para posteriormente pasar a enunciar algunos desafíos que se pueden vislumbrar para el ámbito de la defensa y terminar con algunas conclusiones generales. Bueno, la migración en general ha sido definida como un movimiento de personas fuera de su lugar habitual de residencia, ya sea hacia el extranjero o dentro de las propias fronteras de un territorio nacional. Es la definición que entrega la Organización Internacional para las Migraciones. Alrededor de 3,5% de las personas del mundo eran migrantes del año pasado, según esta misma organización. Y este fenómeno que ha impactado, como bien decía el coronel Maurice Traub, a todo el planeta, ha generado que Naciones Unidas lo haya establecido dentro de sus propias metas en sus objetivos de desarrollo sostenible. La meta 10.7, que precisamente establece que los estados debiesen facilitar este proceso de flujos migratorios de manera regular, segura, responsable, a través de políticas bien gestionadas y planificadas. Brevemente, algunos instrumentos internacionales que de alguna forma buscan regular este fenómeno migratorio. Está la Convención de Palermo, que sanciona, por ejemplo, crímenes como la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes. Después tenemos la Convención Internacional de los Derechos de los Trabajadores Migratorios, que tiene un claro énfasis en aspectos laborales. Y más recientemente lo que fue la Declaración de Marrakech de 2018, o Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas, que fue precisamente aquel texto al cual Chile no adhirió y generó por ahí más de alguna polémica. Algunas etapas básicas de lo que ha sido la migración como fenómeno histórico en nuestro país. Podríamos establecer tres, recogiendo algunos trabajos
de académicos. Una fase de colonización, fundamentalmente asociada a algunos flujos de alemanes, croatas y otros pueblos entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Luego viene toda una etapa marcada por el régimen militar, la doctrina de la seguridad nacional, un énfasis más en restringir de alguna forma y controlar los flujos extranjeros al país. Ahí es cuando comienza a entrar en vigor el decreto ley 1094 de 1975, que sigue vigente hasta nuestros días. Y finalmente, de la mano de la globalización y de la apertura democrática, desde los años 90 en adelante, se ha experimentado un creciente proceso migratorio que ha impactado en nuestra sociedad y ha estado fundamentalmente asociado esta vez a la búsqueda por parte de los ciudadanos foráneos de mejores perspectivas económicas y en algunos casos mejores perspectivas políticas, dado las crisis que han azotado a algunos países fundamentalmente de nuestra región latinoamericana. Y esto ha motivado, por ejemplo, que el Estado chileno haya debido propiciar algunos procesos de regulación migratoria ante los crecientes flujos que han habido, lo cual, por ejemplo, se ha manifestado en políticas en los gobiernos sucesivos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Michelle Bachelet y en el propio gobierno actual del presidente Piñera. ¿Qué pasa con esta ley de extranjería? Desde el 75 está vigente, regulando todos los procesos migratorios en nuestro país. El énfasis claramente está dado por una concepción de seguridad interior del Estado. Existía una discrecionalidad bastante importante para el Estado en cuanto a controlar las fronteras. En algunos casos incluso tenía la opción de clausurarla parcial o indefinidamente, según las circunstancias de la seguridad del país. Y los extranjeros podían ingresar en distintas calidades, como turistas, residentes oficiales. La política nacional migratoria era controlada centralmente por el Ministerio del Interior. Existe un registro nacional de extranjeros que se actualizaba permanentemente, un organismo que de alguna forma hace operativo aún el control migratorio, que es el Departamento de Extranjería e Inmigración del propio Ministerio del Interior, y la Policía de Investigaciones encargada de controlar estos flujos de entrada y salida en la frontera. Ahí tenemos algunos de los tipos de residencia que establece esta ley: residente sujeto a contrato, estudiante, residente temporario, el caso del asilo político también, que es una condición especial que admite esta normativa. Y en el caso, por ejemplo, la primera figura que establecíamos acá, después de 2 años, la persona podía postular una permanencia definitiva, que ya es la condición en que la persona puede estar indefinidamente en el país. Avanzando un poco, está el caso del asilo político, que lo mencionábamos. En la ley de alguna forma garantizaba que esta persona a la cual se le otorgaba esta condición no podía ser expulsada a un país en el cual su vida pudiese correr algún tipo de peligro. Algunas sanciones que establecía esta ley de migración contra quienes alteren el orden social, el crimen organizado, tráfico de drogas, condenas por delitos comunes y también alguna suerte de catálogo de enfermedades que estaban establecidas por la autoridad sanitaria. Un punto importante: la expulsión de extranjeros, artículos 84 y 90 de este decreto del año 75, que establecían un plazo muy breve de 24 horas para apelar frente a un eventual decreto de expulsión que se estableciera contra una persona. Eso, como veremos, va a cambiar en la nueva ley. Precisamente la nueva ley de migración y extranjería, la ley 21325, que acaba de ser publicada hace pocos meses, tuvo una tramitación bastante larga, extensa en el Congreso Nacional, un poco también motivada por cambios políticos de gobierno. Tuvo mucho tiempo detenida, luego se intentó por ahí con el segundo gobierno de la presidenta Bachelet con un nuevo proyecto de ley, y luego con la llegada del segundo gobierno de Sebastián Piñera se reactiva este proyecto original, del año 2013, que finalmente se va a publicar. Este proyecto recién en el 2019 supera su primer trámite en el
Congreso Nacional. Recordemos para nuestra audiencia extranjera que el Congreso Nacional chileno es bicameral, de manera que tiene que superar 2 trámites cualquier iniciativa para convertirse en ley. El año 2020, en septiembre, supera el segundo trámite en el Senado, pero con algunas modificaciones, de manera tal que se conforma una nueva instancia, que es una comisión mixta en el Congreso, conformada por senadores y diputados, que emiten un nuevo informe hacia fines del año 2020. Luego, otra de las particularidades, de nuestro ordenamiento es que existe un tribunal constitucional que de alguna forma revisa que todas las posibles normativas estén de acuerdo a nuestra Carta Magna. Hay parlamentarios de oposición que recurrieron ante este tribunal por algunos artículos de la iniciativa. Finalmente esto prospera con 6 de estos artículos y la iniciativa finalmente se promulga como ley el 11 de abril de este año y se publica en el Diario Oficial el 20 de abril, pero con la salvedad de que aún tiene su reglamento pendiente. ¿Y qué significa esto? Que todavía no puede entrar plenamente en vigor mientras esto no suceda, y para que esto suceda el gobierno tiene un plazo de 1 año desde la publicación de la ley. Esta nueva normativa tiene un cambio de foco. Disculpe, ¿sí? que lo interrumpa. Juan Pablo, por favor, discúlpeme. Me comunica ahí de informática que se perdió su PPT, su presentación. ¿La puede compartir nuevamente? Claro. Sí. Por favor, discúlpeme, por favor. O sea, mi PDF dice 161, pero no sé si ¿Por ahí? creo que son 170, porque no creo que puedan haber 161, no creo que pueda ser impact la página. ¿Por ahí, coronel, o no? A ver un momentito, me estoy comunicando ahí con... Sí, ahora la recuperamos, Juan Pablo. Por favor, discúlpeme que le haya interrumpido, pero estábamos siguiendo atentamente los datos que usted nos presentaba. Por favor. Sí, mil disculpas. Estaba explicando todo el proceso que había seguido este proyecto de ley, que finalmente se publica en el 20 de abril del 2021 y con el reglamento pendiente, que era la salvedad que hacíamos. Principales características: hay un cambio de foco desde la seguridad nacional, equilibrando un poco hacia un enfoque que busca salvaguardar de mejor forma los derechos sociales y económicos de los migrantes, con una intención de propiciar una migración segura, ordenada y regular, un poco en consonancia con lo que veníamos diciendo antes de Naciones Unidas y de todos sus objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, también hay algunas salvedades con los menores de edad, como en el artículo 4, que son protegidos pese a que no estén en condición migratoria regular. Se busca la igualdad ante la ley, tanto de nacionales como de extranjeros, la no discriminación, etc. Y esto se expresa en el ámbito laboral, en el ámbito de la salud, la educación, de alguna forma, con algunos avances. No hay una total consonancia en lo que son derechos de los ciudadanos nacionales y extranjeros, pero hay un avance y una intención, digamos, de regular de mejor forma los derechos sociales de este segmento creciente de la población nacional. Y se enuncia una nueva política nacional de migración, que ahí la vemos, que pretende integrar a la población migrante desde un enfoque de interculturalidad, buscando salvaguardar sus derechos humanos y también, por cierto, dejando al Estado con la potestad de garantizar su propia seguridad interna frente a fenómenos que vienen asociados con la migración, algunas prácticas no de la misma migración, pero de grupos que sabemos que operan amparándose un poco frente a situaciones como los flujos migratorios. En términos institucionales, esta nueva ley establece un Consejo de Política Migratoria encabezado por el Ministerio del Interior, que es de carácter asesor del Presidente de la República, que establece una política nacional de migración y extranjería, que de alguna forma es operativizada por un Servicio Nacional de Migraciones, que es un ente descentralizado que se encarga de mantener actualizado un registro nacional de extranjeros, de establecer los permisos
de residencia, los distintos tipos de permisos que existen en esta nueva ley, efectuar eventuales cambios migratorios de categoría y también la posibilidad de expulsar extranjeros, como lo hemos apreciado en la prensa las últimas semanas también. Categorías migratorias fundamentalmente son 4: la permanencia transitoria, residencia oficial, temporal y definitiva. Bueno, la transitoria es para los que entran al país sin intención de establecerse definitivamente, caso de deportistas, transportistas, por ejemplo. Tienen un plazo de 90 días para estar en el país sin opción de ejercer actividades remuneradas. La residencia oficial es propia del ámbito de las misiones oficiales, esta la entrega a la Cancillería. La residencia temporal faculta estar por hasta 2 años, y la residencia definitiva ya es cuando la persona puede establecerse indefinidamente en el país y trabajar sin mayor inconveniente. ¿Qué pasa con esta ley en términos de sanciones? Bueno, recogiendo un poco lo que venía del año 75, también hay una sanción contra los delitos propios del crimen transnacional, como lo vemos ahí. También ciertas enfermedades, hay un control ahí para evitar mayores males. Bueno, con esto de la pandemia, con mayor aún se enfatiza en este ámbito. Y también el tema de los pasos no habilitados, que es uno de los grandes problemas que enfrenta nuestra frontera, fundamentalmente en el extremo norte. Causales de expulsión también, la falsificación de documentos, ejercer actividades remuneradas sin autorización, vencimiento de permisos transitorios, etc. Pero aquí hay una diferencia con la ley anterior, porque el plazo para apelar ante una expulsión aumenta a 10 días corridos. Antes, recordemos, era de solo 24 horas. En general, los desafíos para la defensa, tenemos que hacer primero un contexto muy breve. Recordemos el artículo 101 de la Constitución, como todos sabemos, establece que las Fuerzas Armadas son esenciales para la defensa de la patria y la seguridad nacional. La política de la defensa nacional del 2020, recientemente publicada por el Ministerio de Defensa, yo rescaté aquí 2 principios de la defensa que de alguna forma, a mi juicio, abren la puerta para que las Fuerzas Armadas puedan ser consideradas en materias como el control migratorio. Por ejemplo, el punto 4 y el punto 9, que establecen que debe haber una coordinación con la política exterior y que las Fuerzas Armadas poseen funciones propias y de apoyo vinculadas al desarrollo del país y a la seguridad interna. Ahí, a mi juicio, hay una ventana clara para concebir el rol de las Fuerzas Armadas en este tipo de fenómenos. De alguna forma con un enfoque multisectorial como aparece. Y finalizando ya, desafíos que yo vislumbro para la defensa, un poco potenciar la coordinación con otros agentes involucrados en el fenómeno migratorio, el caso de aduana, las policías, la autoridad política, este nuevo Servicio Nacional de Migraciones que debiese entrar a operar próximamente, de manera que pueda haber una respuesta integral a la cual las Fuerzas Armadas se sumen y puedan aportar desde su propio ámbito de acción. La función de inteligencia también, en función de prevenir y de anticipar escenarios vinculados al fenómeno migratorio. Sabemos que el fenómeno migratorio puede ser utilizado por algunos grupos para generar problemáticas de seguridad, y eso es lo que pudiese ser controlado de mejor forma si se potencia este elemento. También el establecimiento de protocolos uniformes y transparentes que permitan que las Fuerzas Armadas sepan bien cuáles son sus roles en este tipo de ámbitos, este tipo de nuevas misiones que se le han ido sumando en el último tiempo, y el intercambio de información con otros países, con otros organismos multilaterales que de alguna forma da cuenta de que este fenómeno es global, es un fenómeno que no puede ser solamente abordado desde la perspectiva del Estado-Nación, sino que tiene que ser abordado desde una perspectiva multilateral y global. Concluyendo, dijimos que la migración era un fenómeno de un creciente impacto a nivel planetario. La nueva normativa que acabamos de revisar someramente trata de equilibrar un poco este enfoque de seguridad interior del Estado que está tan presente hasta ahora con un mayor reconocimiento de los derechos de los migrantes, en el entendido de propiciar una migración ordenada, segura y regular, que ha sido como
el gran lema de esta nueva ley, en consonancia también con lo dispuesto por Naciones Unidas. Y como hemos visto, este tipo de problemática le entregan a las Fuerzas Armadas de alguna forma un espacio de acción que trasciende sus roles tradicionales, lo mismo que ocurriese hace algún tiempo, por ejemplo, con las operaciones de paz, que ya son parte del ADN casi de las Fuerzas Armadas, y finalmente, yo diría, la mayor interoperatividad, potencial la inteligencia y la cooperación, que serían como pilares fundamentales, a mi juicio, para poder abordar los desafíos que las migraciones traen para el ámbito de la defensa y la seguridad del país. Eso por mi parte, coronel, y muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Juan Pablo. La verdad que estamos muy agradecidos. Hemos puesto mucha atención en lo que usted nos ha expuesto durante estos 15 minutos, un poco más. Coincidimos con muchos aspectos que usted ha desarrollado, y hay otros que son bastante nuevos, por lo cual todo lo que usted nos ha proporcionado, créame, nos va a servir para enriquecer los procesos de investigación académica que se llevan a efecto acá en el Centro de Estudios de Investigaciones Militares, el CECIM. Así que, sinceramente, muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a dar el paso a nuestro invitado desde Colombia, el señor coronel Luis Sánchez, quien, al igual que Juan Pablo, abordará estos tres ejes principales desde la perspectiva de la República de Colombia. Mi coronel Sánchez, la audiencia es toda suya. Desde ya, muchas gracias y lo escuchamos. Coronel Sánchez, por favor, tiene que sacar el silenciado del micrófono, por favor. No le estamos escuchando aún. No, todavía no, tiene que sacar el silencio del micrófono, por favor. Bueno, mientras esperamos que el coronel Sánchez pueda conectar su audio, nuevamente queríamos resaltar sobre los temas que se han expuesto hasta el momento. La razón de ser de todo centro de estudio, naturalmente, es generar conocimiento, y estas instancias de participación nos permiten justamente poder ver algunos temas que la bibliografía a lo mejor no lo ha presentado con nivel de profundidad que los expertos en este minuto nos han hecho. Así que ha sido muy interesante esta primera parte que don Juan Pablo nos ha ilustrado, y estamos a la espera, como le decía, de que poder solucionar ahí un problema técnico con Colombia. Con el Sánchez ya han podido enlazar. ¿Escucha ya, mi coronel? Listo. Ahora lo recibimos. Okay, perfecto. Toda suya la audiencia, mi coronel. Muchas gracias por... Al igual que Juan Pablo, le otorgamos 15 minutos, un poco más, para que pueda ilustrarnos respecto a este fenómeno desde la perspectiva de Colombia. Por favor, toda suya la audiencia. Bueno. Perfecto, mi coronel Moritz, muchas gracias, don Juan Pablo, y a todos los asistentes, los participantes. Bueno, quiero decirles que yo pertenezco al Comando de Transformación, al Centro de Análisis Estratégico, como lo mencionó mi coronel Moritz. El Comando de Transformación es el encargado, el órgano asesor del comandante del Ejército y del segundo comandante para todos los temas de transformación y modernización de la fuerza como tal. Nosotros estamos encargados de direccionar toda la transformación del Ejército hasta el 2042, y en el mundo solamente hay dos comandos de transformación: el Comando Aliado de Transformación de la OTAN y el Comando Aliado de Transformación nuestro, y pues realmente nos ha ayudado a impulsar todos los temas inherentes al cambio. Bueno,
Ya entrando en materia, muchísimas gracias por la invitación. Entonces, vamos a mirarlo en 3 bloques, así como inicialmente se había propuesto, un marco legal. En segundo lugar, vamos a ver cómo es el proceso de manera rápida. Y por último, vamos a ver los desafíos y los impactos, sobre todo a la seguridad con respecto a las migraciones. En primer lugar, vamos a hacer un recorrido rápido. Ya don Juan Pablo hizo un gran recorrido sobre el marco legal, entonces vamos a mirar aquí el marco legal que regula las migraciones en Colombia como tal. Aquí en Colombia, pues yo me imagino que igual en Chile y en todos los países, nace desde la misma constitución política como tal. Ahí se establece la normatividad para la regulación de todas las migraciones. Nosotros desde el artículo 1 de la constitución política hablamos que Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto por la dignidad humana. Ahí no se mira si la dignidad humana es de un nacional, de un extranjero, de un no nacional, etcétera, etcétera, sino el respeto por la dignidad humana. Y en el artículo 25 ya empezamos a desglosar algunos temas como que el trabajo es un derecho y una obligación y el Estado debe darle una especial protección. Nosotros miramos después el artículo 44, donde reconocemos los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes, y que sus derechos prevalecen por encima de los derechos de los demás. Entonces ya empezamos nosotros a mirar y a jugar que realmente no importa quién esté aquí en el país, nosotros tenemos que garantizarle sus derechos. Y en el artículo 100, pues básicamente lo que nosotros decimos es, los extranjeros gozarán en el territorio de la República de las mismas garantías concedidas a los nacionales. Esto quiere decir que tenemos que establecer la normatividad regulatoria para estos procesos, estos flujos migratorios, para garantizarle la igualdad de derechos y deberes a todos los habitantes que estén acá. Entonces, cuando nosotros partimos en este sentido, y yo vi que mencionó, por ejemplo, a Palermo y todas estas cosas, nosotros aquí en la Constitución tenemos un bloque de artículos que lo denominamos el bloque de constitucionalidad, prácticamente en materia de derechos humanos, porque una vez firmados, ratificados por Colombia, inmediatamente tienen vinculación en el orden jurídico interno. Entonces, también adicional a eso, pues debemos dar cumplimiento a toda la normatividad internacional de acuerdos, tratados, todos estos temas aprobados por Colombia relacionados con la movilidad humana en los flujos migratorios mixtos. En este sentido, nosotros podemos ver desde el punto de vista internacional, y ya vimos algunas cosas, la Convención de Derechos Civiles y Políticos, la de Derechos Humanos, los derechos del niño, ahí mencionaron Palermo, Viena, el Pacto de San José de Costa Rica, una cantidad de protocolos, de convenciones, de estatutos que prácticamente nos han ayudado a construir las políticas públicas migratorias en Colombia. Ya en la normatividad interna, pues tenemos algunas disposiciones en materia de visas, tenemos 103 países a los cuales se les exige la visa de los 193 reconocidos. De igual manera, también algunas exenciones a esas visas, pero también tenemos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores un decreto único reglamentario del sector de relaciones exteriores en Colombia, que es el que prácticamente de donde nace y nos regula todas las relaciones con los demás países. Eso en términos generales en el marco legal, para no entrar en todo este tema jurídico y legal. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo ha sido el proceso migratorio? Bueno, para poder como que orientar este proceso como tal, pues el gobierno creó una unidad administrativa especial, Migración Colombia, y así se denomina, y ustedes lo pueden buscar, se llama Migración Colombia. Es un organismo con personería jurídica, con una autonomía completa financiera, con su patrimonio, y tiene jurisdicción en todo el territorio nacional. Es del Ministerio de Relaciones Exteriores, y pues básicamente lo que hacen es ejercer las funciones de autoridad de vigilancia y control migratorio y de extranjería en el Estado colombiano. Esta oficina reúne toda la normatividad, es bastante extensa la normatividad. Lo único que de pronto no tenemos nosotros comparado es una ley que recoja, una ley migratoria que recoja toda esta normatividad y donde se puedan establecer unos roles y unas funciones supremamente claras en cada una de las instituciones. Pero sí tenemos la normatividad extensa, falta consolidarla en ese sentido en la ley. Pero la agencia Migración Colombia pues reúne toda esta normatividad de funciones de control migratorio, de extranjería,
y pues todo esto va focalizado y también de acorde con el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas. Y pues básicamente esto es lo que nos establece el marco de cooperación en estos fenómenos migratorios. Si nosotros miramos acá, pues definir el proceso ha sido un poco difícil, un poco complejo, porque Colombia históricamente ha sido un país emisor. Si nosotros miramos, bueno, no yéndonos tan lejos, de 50 años para acá, 60 años para acá, han habido ciertas tendencias como emisores. Por ejemplo, en los años 60 y 70 Estados Unidos, en los años 80 y 90 Venezuela. Venezuela, en algún momento creo que llegamos a tener casi 4 o 5 millones de colombianos en Venezuela. Y de la misma manera, después de los 90 y un poco más, España. Entonces, si nosotros miramos prácticamente cuando cambió la tendencia y la tendencia empezó a que fuésemos receptores, pues no teníamos una gran experiencia en estos temas porque casi siempre era colombiano hacia afuera y ya cuando extranjeros hacia acá, pues realmente para el país se le convirtió en un problema poder establecer todas estas normatividades para darle el manejo a aquellos migrantes y poder protegerlos y darle la igualdad de derechos que pues prácticamente tenemos aquí en el país. Esta tendencia tuvo una variación más o menos ya llegando del 2012 al 2019, aún se incrementó en un 80% los migrantes entrando, los extranjeros entrando. En este caso, por ejemplo, Venezuela en solo 2019 tuvo ingresos por más de 1.100.000 migrantes, seguidos de Estados Unidos por alrededor de 700.000 migrantes. Entonces, para nosotros es un poco complejo porque no solamente era la migración al interior de Colombia, sino este era un tema hemisférico completamente. Si nosotros miramos del 2012 al 2019, en Chile, inclusive, y hay algunos datos por ahí de la Universidad creo que es la Católica o de Chile, donde dice que aumentaron alrededor del 140% los ingresos de migrantes venezolanos a Chile. En Perú, el 793%. Y así sucesivamente en todos los países, ¿sí? Y estos países, pues realmente algunos diseñaron unas estrategias y esas estrategias, pues sin querer, van en un momento determinado afectando los vecinos también. Hubo unas estrategias de aceptación como Estados Unidos, por ejemplo, de contención como Panamá, como Ecuador, como Brasil, donde por temas de seguridad restringieron el ingreso. De proyección, por ejemplo, como el mismo Chile, donde se dio una oportunidad para que pudieran ingresar. Sin embargo, esa oportunidad se puede dar, pero si hay algún país que tenga una estrategia de contención, pues no van a poder pasar para allá. Entonces es un poco complejo porque esto es un efecto casi que dominó y para nosotros es un poco difícil el manejo. Si nosotros miramos aquí en Colombia, casi tenemos alrededor del 70% de los migrantes venezolanos del hemisferio. Ahora, para nosotros, con este tema de Venezuela fue un poco complejo, ¿sí? Y lo que hizo el país fue flexibilizar la norma migratoria para atender esta población que huye de su país por diferentes causas, por el aumento de la criminalidad, de pronto por el poder adquisitivo, una cantidad de cosas, la parte económica, la parte política, la parte social. Entonces, para nosotros acá, más que un migrante, se convirtió fue en cómo nosotros lo podemos atender desde el punto de vista humanitario. Para ello, entonces, se crearon dos, prácticamente, como decir, dos programas, pudiéramos llamarlos. El primero se denominó en el 2017, o se estableció un permiso especial de permanencia como un mecanismo de facilitación migratoria que permitiera preservar no solamente el orden interno y social, sino también darle las garantías a los migrantes en términos de derechos humanos y de protección. Y el segundo, que salió este año, pues prácticamente es el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que es una herramienta jurídico-humanitaria, pudiéramos llamarlos, donde vamos a identificar y regularizar los más de 1.700.000 venezolanos que hay en el territorio, de los cuales el 56%, acorde con Migración Colombia, son irregulares.
Entonces, para que lo tengamos nosotros en cuenta. Esto más o menos se intenta en un plan de 10 años, donde se puede acceder a toda la oferta institucional de salud, de trabajo, de educación, vivienda en condiciones de formalidad. Es un gran reto para nosotros, dentro de este marco de la corresponsabilidad, permitir que estos programas se integren, que le podamos dar o garantizar sus derechos y aunar esfuerzos y voluntades en todos los poderes del Estado. Es un poco complejo el tema, sobre todo económico, porque si nosotros, por decir algo, no podemos sostenerlo, nos toca acudir a la comunidad internacional, porque en el desborde de las capacidades institucionales, pues lógicamente los vecinos son los que van a ver reflejados el incremento de los que nosotros no pudimos sostener acá en el país. Por último, quiero hablarles algo de los impactos de la seguridad que tenemos acá. Si nosotros miramos, realmente las migraciones son una oportunidad. Las migraciones en el mundo, y en eso estamos totalmente de acuerdo todos, son una oportunidad para los países receptores por la vinculación a la actividad laboral, económica, social, cultural. Sin embargo, el tema de seguridad es un reto bastante importante acá, ¿sí? Teniendo en cuenta que la migración debe estar identificada y regularizada, con el fin de evitar que por su condición migratoria, en condición irregular y sin identificar, se convierta en un foco de vulnerabilidad para ser captados o reclutados por las organizaciones delincuenciales. Este es un gran problema que tenemos, yo creo que todos. Pero sí hay que dejar claro algo, que el comportamiento del crimen acá en Colombia, y esto de pronto en los temas de seguridad, no se explica por la migración venezolana, no, realmente eso corresponde a otras dinámicas internas, pero sumados a la migración, pues lógicamente afectan y se dinamiza el entorno y cambia el ambiente estratégico aquí en Colombia. Por ello, más que medidas de prevención y control a la población, por ejemplo, venezolana o al migrante, el reto es crear una política pública integral de seguridad ciudadana en todo el territorio nacional que articule los niveles local, el regional, bueno, llamamos regional nosotros al territorial, a los departamentos y el nacional mismo, focalizada en disminuir el crimen y la participación de los migrantes en actividades delictivas. Pues esto acompañado de políticas sociales que minimicen el impacto. Entonces, realmente, para nosotros, lo único cierto es que tenemos que mejorar la calidad de vida de estos ciudadanos extranjeros. Ahora, no solamente estamos hablando de 1.700.000 venezolanos acá en Colombia, sino de todos los colombianos que regresaron de Venezuela, que se fueron en la época de los 70 y los 80, también regresaron, y que puede que sean nacionales, pero están casi en las mismas condiciones de vulnerabilidad. Entonces, para nosotros es un tema bastante complejo. En términos generales, la condición migratoria irregular de migrantes en Colombia genera desafíos para la seguridad humana, además de la dificultad en la identificación de las personas en los procesos penales. Esto genera inseguridad en la judicialización, en el recaudo de información, vulneración de derechos humanos y el riesgo que generan las personas de ser captados, como hablábamos anteriormente, por esos grupos al margen de la ley. Sin embargo, esto no es desafío solo para Colombia. Este fenómeno de migración de Venezuela viene presentándose desde el 2014. Y lo que yo les mencionaba anteriormente, si nosotros miramos cuál ha sido el comportamiento de migración en cada uno de los países del hemisferio, de América Latina, de Norteamérica, no hay ninguno que tenga una variable negativa. Todos, absolutamente todos han aumentado. Y han aumentado en porcentajes exorbitantes, como lo mencionaba Perú, 793%, y así sucesivamente. Entonces, para nosotros, este fenómeno realmente, en términos generales, sumado a otras condiciones del entorno, generan condiciones de inseguridad o ayudan a que se generen condiciones de inseguridad. Pero este fenómeno migratorio, lo que estamos hablando es de nivel internacional. Esto no solamente puede ser binacional entre un país y el otro, o entre el país receptor y el emisor. No, esto es de todos. Esto es un tema de todos. Donde se desborde la capacidad de un país, los demás países van a resultar afectados. Entonces es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Pero dónde se refleja más esto? Pues en las fronteras, lógicamente, por donde existe un mayor flujo. Las fronteras de por sí son sus regiones dinámicas. En nuestro caso, hay fronteras porosas que afectan necesariamente la seguridad nacional y la seguridad internacional, ¿sí?
Son áreas que tienen una fenomenología criminal única, por supuesto. Esto atrae criminales que luchan por el control y el gran lucro que implican. Entonces, realmente implica un gran reto para la seguridad misma. Ahora, si nosotros damos un vistazo, en primer lugar, a la seguridad ciudadana, dentro de todo este componente de la seguridad humana, vemos que los grupos armados organizados, tenemos diferentes grupos armados organizados en las diferentes fronteras, por aquello de que pueden seguir toda la cadena de producción, comercialización, distribución del narcotráfico. Entonces, para nosotros es un poco complejo que estos grupos recluten a estas personas en condiciones de vulnerabilidad, condiciones de especial protección de estas personas. Entonces, para nosotros, instrumentalizan también los migrantes para actividades del narcotráfico, de extracción ilícita de yacimientos mineros. Y en otros casos, también estos migrantes terminan en las redes de delincuencia común. No es esto de pronto difícil que una persona en estas condiciones, sin empleo, prácticamente sosteniendo una familia, se sienta atraído de pronto en este sentido por esas actividades delincuenciales. Si nosotros miramos del 2017 al 2018, los capturados venezolanos en flagrancia creció porcentualmente en un 228. Entonces, mire ustedes cómo realmente estas condiciones catalizan o dinamizan realmente que los migrantes en condiciones de vulnerabilidad puedan ser afectados prácticamente por estos temas de inseguridad. Si nosotros miramos la parte de seguridad sanitaria, los migrantes, con el drama humano de la escasa atención médica y fuera de eso con la carencia de medicamentos para ellos mismos, pues son fácilmente susceptibles de enfermedades como la malaria, la difteria, el sarampión, la tuberculosis. Es bastante complejo el tema sanitario. La seguridad económica, incentivos al contrabando de armas, de combustible, de víveres, de medicamentos, de cigarrillos, de licores, pero en cantidades alarmantes. Nosotros en la frontera con Venezuela en el año 2017, un cálculo muy aproximado nos dio que el contrabando hacía referencia prácticamente a 3 puntos del Producto Interno Bruto colombiano. Entonces, para nosotros realmente estos temas de contrabando desangran la economía nacional. La seguridad comunitaria, el poblamiento masivo, donde en pueblos pequeños, en las fronteras donde habían 3.000, ahora hay 6.000 personas, el poblamiento masivo, la tasa de desempleo se ha incrementado. Si nosotros miramos, por ejemplo, en la frontera con Venezuela, la ciudad más grande es Cúcuta. Cúcuta tiene la tasa de desempleo más alta del país, creo que tal vez alrededor del 17 o algo por ciento, tal vez. Entonces, es complejo el tema. Y otro tema es la subcontratación o explotación laboral. El gobierno ha estado muy detrás de todo esto. Hay más de 600 empresas que han sido multadas por incumplir estas normas de contratación por aquellas personas que han llegado al país. La seguridad alimentaria, la tasa de pobreza se incrementó. 4 de cada 10 personas que viven en las fronteras viven con menos de $2 y una de ellas vive con menos de $1 por día. Entonces, en los departamentos fronterizos que tenemos, son alrededor de 7 en la frontera con Venezuela y pues otros tantos en las otras fronteras. Tenemos alrededor de 6.000 kilómetros de frontera. Pues prácticamente tienen las tasas más altas de necesidades básicas insatisfechas del país. Es difícil, o sea, es una situación difícil. La seguridad ambiental, no solo la frontera con Venezuela, sino en las otras fronteras también. En esta única se han detectado más de 280 trochas. Esas trochas afectan y destruyen el medio ambiente porque a nadie de los grupos armados organizados o de los grupos delincuenciales organizados les interesa lo que tenga que destruir para poder transportar el contrabando, para poder transportar la droga, etcétera, etcétera, para sus actividades ilegales. Entonces, no les interesa dañar el medio ambiente para poder lograr sus cometidos. Entonces, para nosotros es esencial. Y todas estas revisiones que se han dado, pues prácticamente vemos que cada día el medio ambiente se va deteriorando. Y eso, pues,
sumado al narcotráfico con las hectáreas de coca sembradas, sumados a la extracción ilícita de yacimientos mineros y ahora para toda esta cantidad de trochas alrededor de las fronteras, es un poco complejo el tema. Todas estas variables, la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades, la educación, la falta de alimentos, las condiciones de vulnerabilidad, la falta de protección inclusive, afectan la seguridad humana y por ende afectan la seguridad de la nación. Hay un gran desafío para nosotros y es transformarnos y evolucionar de la misma manera como evoluciona el ambiente estratégico, como evolucionan las fronteras, como evoluciona al centro del país, como evoluciona la periferia. Entonces, para nosotros como fuerzas tenemos que mirar cuáles van a ser nuestros roles, nuestras responsabilidades de futuro para poder enfrentar todas estas dinámicas. Nosotros tenemos que mirar y revisar cuáles son las capacidades que se requieren de verdad para enfrentar toda esta temática en el futuro. Tenemos que mirar cómo optimizamos los procesos nuestros. Tenemos que mirar cómo modernizamos las fuerzas para enfrentar todos estos temas. De igual manera, cómo preparamos al liderazgo, cómo visualizamos y anticipamos todos estos temas para poder preparar esa fuerza hacia el futuro y crear toda la estructura organizacional, toda la estructura normativa para poder enfrentar ese futuro que realmente es incierto, pero lo único que a nosotros nos causa en términos generales son algunos factores de inestabilidad y eso es lo que nosotros pretendemos contrarrestar. Pues yo creo que hasta aquí ya podemos tener entonces un gran panorama de lo que habíamos hablado, mi coronel Moritz. Coronel Sánchez, muchísimas gracias por su intervención. La verdad que ha sido muy revelador todo lo que usted nos ha entregado. Las cifras, de cierta forma, hablan por sí solas. Y naturalmente que al igual que lo que nos comentó Juan Pablo Jarufe, son insumos, son antecedentes que nos van a servir enormemente para nuestros procesos. Y con toda esta información ha sido bastante fácil poder hacer algunas correlaciones con lo que ocurre en nuestro país. En beneficio del tiempo, junto con agradecer nuevamente al señor coronel Sánchez su participación, queremos pasar a una pequeña ronda de preguntas que por el tiempo asignado solamente vamos a poder tomar dos. Tengo una pregunta para Juan Pablo Jarufe, por favor, desde la perspectiva nacional. Juan Pablo, preguntan si es posible afirmar que en los últimos meses se haya verificado una disminución del ingreso ilegal de emigrantes a Chile. Si esto es así, interesa saber si se debería al efecto de la entrada en vigor de esta nueva ley de migración o tal vez está asociado al tema de la pandemia. ¿Nos puede, por favor, aclarar un poco esa duda que nos acaban de hacer llegar? Sí, efectivamente, cuesta encontrar estadísticas actualizadas en temas migratorios, pero yo revisé algunas cifras que publica, por ejemplo, el Servicio Jesuita Migrante, que solicitó a las autoridades y efectivamente entre 2019 y la actualidad se verifica una especie de disminución, no tan pronunciada, pero sí se aprecia en la estadística. Ahora, difícil pensar todavía que sea por impacto de la nueva normativa si todavía no está plenamente vigente. Yo creo que básicamente la pandemia debiese ser considerada como un elemento importante aquí de impacto en este sentido, porque sabemos que ha habido cierres de fronteras temporales, provisorios, pero sin duda que este ha sido un elemento que ha dificultado los flujos de personas, ha impactado de manera importante y habrá que ver que se genere evidencia como para afirmar de aquí en adelante si la nueva normativa también va a propiciar que disminuya este fenómeno. Ya hemos visto en la prensa en los últimos días, semanas atrás, que ha habido problemáticas con flujos migratorios en el extremo norte de Chile, problemas humanitarios ahí, se han generado polémicas por la actuación del gobierno de alguna forma. Incluso hubo por ahí una sesión especial citada en el Congreso Nacional para abordar el tema. Y claro, están esas dos visiones el gobierno asegura que
está haciendo lo que corresponde legalmente en cuanto a controlar los flujos, sobre todo cuando entran por pasos no autorizados y sin los requisitos que exige la ley. Y por otra parte tenemos esta situación humanitaria en que personas, producto de crisis políticas o de problemáticas económicas en sus países de origen, buscan mejores oportunidades, y eso lo hacen a veces sin contar obviamente con todos los requisitos que exige la ley chilena. Entonces se produce ahí un problema. Pero estadísticamente yo le atribuiría más al tema de la pandemia esa disminución temporal de los flujos migratorios. Muchas gracias, Juan Pablo, por su respuesta. Tengo aquí una pregunta para el expositor colombiano, para el coronel Sánchez. De acá preguntan desde el Centro de Estudio e Investigaciones Militares Chile. La siguiente pregunta. La Constitución Política de Colombia, usted indicó que protege la dignidad humana, sin distinción. Entonces, la pregunta puntual es, ¿cuál es el tratamiento del gobierno colombiano y de los tribunales de justicia respecto a los inmigrantes que ingresan ilegítimamente y otros hechos que han sido detectados? ¿Cuál es la norma que los tribunales principalmente adoptan con este tipo de situaciones, mi coronel, por favor? Bueno, un poco difícil la pregunta. Sin embargo, bueno, yo les comenté dentro de la ponencia, pues prácticamente, hablemos solamente de Venezuela, como para que ustedes se hagan una idea, porque pues realmente para nosotros es un poco complejo. Tenemos 1.700.000 migrantes, de los cuales Migración Colombia ha estimado que el 56% son irregulares, ¿sí? En cierta medida, este tema irregular, pues que no cumple todas las condiciones como tal, y para eso el gobierno creó dos mecanismos. El primero, que es el PEP, el que les hablé, la protección, el estatus de protección temporal, podríamos llamarlo, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta, que es el permiso especial de permanencia, que se creó desde el 2017 como una respuesta rápida e inmediata para garantizarle los derechos a los migrantes, para que cualquiera en condición de irregularidad pues inmediatamente llegue y pues prácticamente esto se registre, sea identificado y pueda ya hacer un migrante regular como tal. El segundo es, este es el Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos como tal, que fue una ley que salió este año prácticamente con el ánimo de poder regularizar ese 56%. En este momento no estoy tan seguro, puede que les esté mintiendo acá, pero ayer veía que había alrededor de 800.000 migrantes ya registrados en el sistema. Es un sistema que va para 10 años, donde prácticamente se integran los diferentes poderes del Estado para proteger al migrante, para evitar que el migrante caiga en la red de trata de blancas, para evitar que el migrante caiga en el tráfico de migrantes, para evitar que el crimen organizado se aproveche de ellos, para evitar que sean reclutados por la delincuencia. Entonces, para nosotros, todos estos temas de estos dos mecanismos que se crearon, pues prácticamente lo que queremos es disminuir los factores generadores de inequidad. Cuando nosotros prácticamente podemos, en el mejor sentido de la palabra, hacer una diferenciación que en derechos humanos aquellas personas que son prácticamente más o no son vulnerables o son sujetos de especial protección, necesitamos establecer un equilibrio, o sea, necesitamos diferenciar para que haya una mayor equidad. Esta es la diferenciación con los migrantes para que haya una mayor equidad. Si nosotros terminamos esos factores generadores de inequidad, el trabajo, la falta de vivienda, que no estén en los semáforos, que puedan tener una educación formal, que los niños, niñas y adolescentes sean protegidos, que las mujeres sean protegidas, que las madres, cabezas de familia y todas estas personas que en la Constitución se llaman sujetos de especial protección constitucional, en un momento determinado
darles esa igualdad con todos los que estamos acá, estamos restándole y quitándole las posibilidades para que el crimen organizado los instrumentalice para sus fines. En ese sentido, pues nosotros lo que hacemos es establecer esos mecanismos para poder mejorar su tratamiento. En este sentido, ahora, lógicamente que aquellos que en un momento determinado cometen algún tipo de crimen o delito, pues dentro de las normas nacionales también está la expulsión del país, todos esos temas, y hay muchos que han sido expulsados, ¿sí? Pero de igual manera los que estén acá, que haya una sana convicción de quedarse acá, en Colombia, ¿sí? Realmente nosotros generamos esos mecanismos para que sean de verdad protegidos y respetados sus derechos humanos y su dignidad, lógicamente. Disculpe, no le escucho, mi coronel Moritz, sería que se me... Muchas gracias, coronel Sánchez, por su contundente pregunta y hizo riesgo de pasarnos un poquito de las expectativas de duración de este conversatorio. Tengo una última pregunta para usted, que justamente viene desde Colombia. La pregunta dice así: ¿considera usted necesario reforzar la seguridad en la frontera debido a la masiva migración venezolana? Bueno, en este sentido, ¿me escucha ahí mi coronel? Sí. Perfectamente. Bueno, en este sentido, bueno, hay unos que dicen que sí, otros dicen que no. Sin embargo, la posición personal mía es, mire, el ejército tiene desplegadas varias divisiones, igual que cualquier ejército, divisiones, brigadas, batallones, a lo largo de la jurisdicción de las áreas fronterizas, y son las que permiten y garantizan la seguridad de los colombianos en la región y de los extranjeros y todos los que están en las regiones fronterizas. El considerar reforzar la seguridad en razón a la migración masiva no es la solución del problema. Realmente no hay cómo verlo de esa manera. El considerar reforzar la seguridad en razón es prácticamente como que pensar que la respuesta es militar, y la respuesta no es militar. Los impactos en la frontera no se limitan solamente al actuar de las fuerzas militares. Deben tener en esa implicación a mejorar la seguridad todos los componentes del Estado, el componente social, económico, político, pues tienen que ver con el tema. Ahora, hay unos antecedentes a nivel global que demuestran que los fenómenos presentados en la frontera son de nivel internacional, porque las fronteras pues traen muchos problemas socioeconómicos, bajos indicadores de desarrollo humano para todos los países involucrados. Entonces aquí, más que cualquier otra cosa, pues se requiere un mayor nivel de compromiso de los países de la región, de absolutamente todos. Yo no puedo llegar y cerrar mis fronteras y aislarme en este mundo globalizado, pretender que nadie vaya a pasar por ahí cuando realmente si no pasan por ahí, pues pasarán de manera irregular, pero si quieren ir hacia el sur, pasan por cualquier otro país. Entonces, esto es de nivel internacional. El flujo migratorio en las fronteras requiere una estrategia de armonización de las capacidades multinacionales para evitar que se golpee el orden internacional. Le voy a dar un ejemplo rápidamente y es el problema en Europa. La migración masiva en Europa de personas que vienen de Oriente, de Somalia, de Eritrea, de Irak, de Afganistán, inclusive de Siria, es un problema que afrontan las autoridades europeas en todos los niveles. Las ONGs tratan de garantizar los derechos humanos, la protección, etcétera, etcétera. Es difícil. ¿Y qué hizo Europa? Europa tiene 2 puntos de entrada para Europa, Grecia, Italia, pero además de eso también creó un sistema multinacional de seguridad fronteriza, el Frontex, que nos permite a nosotros prácticamente proteger todo el continente, o les permite proteger todo el continente, y pueden establecer unas metas de reubicación directa en cada uno de los países, y su meta ahorita creo que es alrededor de 300,000 migrantes de Oriente por año. Entonces, mire usted que el problema no es solamente, la respuesta no es militar, la respuesta es multinacional, pero la respuesta es también de armonización de esas capacidades de todos los países para poder enfrentar este tema de la seguridad en las fronteras. Muchas gracias, señor coronel Sánchez, por su respuesta. La verdad que muy interesante la profundidad de los antecedentes que usted nos ha proporcionado. Y bueno, ha llegado la hora de cerrar esta actividad.
Y quiero comenzar agradeciendo a quienes se han incorporado a este conversatorio y que le han dedicado el tiempo para poder acompañarnos y escuchar a estos dos conferencistas, a quienes también les quiero agradecer por la contundencia de sus posturas, por la profundidad en que han podido entregar sus conocimientos en 15 minutos, un poco más, y nos han ilustrado sobre este tema tan interesante que son las migraciones. Felizmente ahora tenemos dos visiones que cada uno de ustedes puede correlacionar y puede sacar sus propias conclusiones, y naturalmente ha sido muy interesante todo lo que hemos discutido durante estos minutos aquí en este conversatorio. Las ponencias o las presentaciones que en el día de hoy hemos escuchado van a ser levantadas, van a ser publicadas en nuestra página web, así que también ustedes pueden acceder a ellas. Y aprovecho esta ocasión de invitarlos a que revisen nuestros trabajos, nuestras publicaciones, las cuales están disponibles en las 5 redes sociales que nosotros hemos desarrollado. Los invitamos a que nos sigan en Twitter. También tenemos Facebook, YouTube, LinkedIn, y pueden de esa manera acceder a, digamos, a los trabajos que aquí se desarrollan. Junto con terminar mis palabras, quiero también aprovechar finalmente la oportunidad para invitarlos a un próximo conversatorio que vamos a desarrollar probablemente a fines de mes y que lo anunciaremos oportunamente justamente en nuestras redes sociales. Así es que muchas gracias nuevamente a quienes nos han acompañado y nuevamente muchas gracias a los dos panelistas que han dedicado tiempo, que han dedicado un esfuerzo importante para entregarnos una visión actualizada respecto al fenómeno que indican los procesos migratorios. Muchas gracias y bueno, de mi parte damos por terminada esta actividad y nos encontramos entonces en el próximo conversatorio del Centro de Estudio de Investigaciones Militares del Ejército. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, coronel. Hasta luego. Hasta luego, Juan Pablo. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, coronel. Muchas gracias, Juan Pablo. Hasta luego, que estén muy bien.